Bueno, hemos titulado este encuentro Capacitismo, la matriz que excluye, hacia un modelo de inclusión de personas con discapacidad. Em, el objetivo del encuentro, como recién refería, es primero enmarcar, es decir, en qué contexto académico este webinario se ofrece. También siempre es una oportunidad para nosotras para contar sobre nuestra cátedra abierta, gratuita, aquí en el marco de Universidad Blas Pascal, que significa concretar desde un proyecto de investigación una cátedra abierta y luego ya en una segunda instancia ir a puntualmente el concepto que nos ocupa hoy, que es la discusión sobre capacitismo. Siempre pensamos con este nosotras, en definitiva este marco, que en realidad es un dispositivo para concretar encuentros entre personas con discapacidad, familiares, ciudadanía en general, a los efectos de concretar la integralidad de las funciones que tiene una universidad, como es extensión, investigación y docencia, pero más allá de esas cuestiones concretas al interior de un proyecto educativo como es una universidad, lo interesante es mirar hacia la concreción de un aporte a las ciencias sociales, específicamente las ciencias jurídicas, para poder debatir sobre derechos de personas con discapacidad, pero nada sobre nosotros sin nosotros. En este sentido, es un llamado, una pregunta, incluso indagaciones metodológicas de cómo hacer para que las personas con discapacidad podamos estar realizando los aportes específicos a la ciencia contemporánea a partir de la participación. Por ejemplo, en este caso, de un dispositivo donde nos reunimos para, a partir del diálogo de saberes, ir concretando y fomentando la formación, la reflexión, la discusión y la investigación. Esta cátedra abierta ya tiene sus 3 años y está bajo un proyecto de investigación que el año que viene ya cumple su segundo año, y fomenta el acceso libre y gratuito para el acceso al conocimiento de derechos de personas con discapacidad, pero no solo el acceso, sino a la participación de la construcción de ese conocimiento. ¿Por qué comenzamos por aquí? Básicamente porque esto es lo que nos motiva y lo que sostiene justamente esta grupalidad que hemos concretado aquí, junto también a Yamila Ferreira, que desde el área de extensión ha propuesto y darle forma a esta cátedra abierta, en donde la pregunta que nos disparó originalmente, un poco ya mirando nuestra historia, es quiénes hablan, qué narraciones hay respecto a discapacidad, y proponer un espacio donde se atestiguaría para abrir el canal de una universidad a los efectos de crear un espacio en el cual quienes protagonizan o quienes atestiguamos logren narrar las experiencias de una vida con discapacidad y a partir de lograr esas perspectivas, indagar cómo hacer ciencia, cómo hacer conocimiento, entonces tomarse en serio la posibilidad de concretar una perspectiva de la discapacidad y los derechos humanos y que en el marco mismo de crear ese dispositivo vayamos configurando un nosotros, un nosotras, es decir, una grupalidad en donde sentimos pertenencia y a la vez podemos concretar ciertos objetivos y proyectos que nos entusiasman a los efectos de cambiar lo que entendemos que es en definitiva una matriz cultural que excluye, que es lo que vamos a presentar hoy como capacitismo. Bueno, esto es un poco fotos de los distintos años y encuentros que hemos tenido, un poco para ponerle rostro a este marco. Y ya sí vamos a justamente linkear con esta situación de
aquello que nos moviliza es cambiar las estructuras de una injusticia de trato social y político hacia personas con discapacidad, entonces ya ahí decanta en un concepto que está emergiendo, que está resonando, pero que genera muchas dudas acerca de qué decimos cuando hablamos de capacitismo. Lo cierto, sin embargo, es que el término, por más que haya sido acuñado en inglés, viene más o menos desde el 2015 a esta parte. Fiona Campbell, por ejemplo, es una autora que específicamente ha trabajado sobre el concepto y que ahora aquí resonando en nuestras conversaciones, en nuestras preguntas específicas sobre cómo tramar un futuro para que esa injusticia estructural ceda, aparece un elemento conceptual, pero que también voy a intentar mostrar que es metodológico, que es el capacitismo, que para comprender su concepto tenemos que dar cuenta que en definitiva el punto de partida es la advertencia de que discapacidad es una construcción social. Advertir que discapacidad es una construcción social es algo que se dio en una discusión que data desde el 2000 a esta parte. Quizás incluso los movimientos de vida independiente que emergieron en Estados Unidos y en Inglaterra en 1970. Sin embargo, el movimiento de vida independiente cobró mucha vitalidad, sobre todo en espacios universitarios, que está bueno reconocer la historia como para dar cuenta qué niveles de institucionalidades toman las disputas políticas. Y en definitiva, el movimiento de vida independiente daba cuenta que discapacidad había sido entendido bajo una manera de mirar, una epistemología, que era la epistemología de las ciencias médicas. Al menos ahí, en términos concretos, lo que se estaba disputando era que se abandone a la discapacidad como la creencia de una enfermedad prolongada en el tiempo, propio del modelo médico, y que se dé lugar a la comprensión de que lo que opera en discapacidad son las barreras sociales que excluyen. Cuando se pensó en ese momento y luego se cristaliza en 2006 la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, ocurre específicamente que el modelo social logra tomar raíces nada más y nada menos que en un instrumento, pero termina ofreciendo una conceptualización de discapacidad como un modelo mixto. No deja de dar cuenta de que existe algo del orden de lo biológico que en interacción con las barreras, estas pueden ser arquitectónicas, actitudinales, etcétera, hace que emerja la discapacidad. Sin embargo, hubieron intentos posteriores a la convención de intentar tensionar respecto a ese modo de conceptualizar discapacidad, toda vez que conservaba un rasgo individualista del modo de conceptualizar y entender entonces qué es discapacidad. Por tanto, comienzan a profundizarse discusiones que son del orden epistemológico, es decir, qué es discapacidad, y se empieza a radicalizar una versión que da origen al concepto capacitismo, que es genuinamente discapacidad es una cuestión de relación, una cuestión con el entorno, pero sobre todo una construcción histórica y cultural sobre qué es lo que se comprende como discapacidad, que a partir, por ejemplo, de una lectura como ofrece Ian Hawking,
un filósofo de la ciencia, debemos entender que lo que ocurre con que algo sea construido socialmente es que aparece una matriz de símbolos que generan lo que podríamos llamar fabricación de personas. ¿Qué significa eso? Que como me ven, me tratan, diría Mirta, digamos. En definitiva, no solo que nos tratamos como creemos de antemano que la realidad es, sino que además nos amoldamos a lo que consideran de nosotros en términos de matriz. Lo que advierte Hawking es que hay que trabajar, hay que reconocer, hay que sospechar, hay que estudiar cómo operan las matrices. Una matriz que tenemos conocida en las ciencias sociales y que se ha estudiado mucho en los últimos años es la matriz, por ejemplo, del patriarcado. Sin embargo, la matriz del patriarcado tiene linkeo o se maneja directamente con la categoría género, pero también dar cuenta de que existen distintas matrices y la categoría interseccionalidad nos ayuda a entender que una persona puede estar en distintos, ya vamos a ir a este concepto, grupos oprimidos por una matriz cultural. Puedo ser mujer, y puedo tener discapacidad, y puedo ser adulta mayor, ¿sí? O puedo ser niña. Entonces yo lo que tengo que estudiar es esa matriz cultural y luego entender que esa matriz cultural sobre una persona individual puede operar en distintas fases o en simultaneidad, de tal manera que hay personas que al pertenecer a muchos grupos tienen distintas opresiones cruzadas. ¿Por qué importa mucho esto que estamos hablando? Básicamente porque es el punto de partida para entender cómo la ciencia, cómo el conocimiento puede contribuir al cambio. A partir de Ian Hawking reconocemos que si no entendemos cómo opera esa matriz, que en el caso de personas con discapacidad es una matriz que le vamos a llamar capacitista, no vamos a poder hacer los movimientos simbólicos, culturales y estructurales necesarios para el cambio de corte justamente institucional, del corte comunitario y vincular. No vamos a siquiera cambiar nuestros afectos si no reconocemos todo ese velo de sentidos que se le ha atribuido de manera a priori, ¿no?, a su existencia a ciertas personas por pertenecer a un grupo. En este sentido, los efectos de esas construcciones sociales son, primero, que está apoyado sobre la anomalía y la anomalía. Es decir, se construye un binarismo en donde existen personas supuestamente normales y supuestamente anormales. Es un supuesto, ¿sí? Lo que hay que entonces trabajar es sobre dejar de tener esos supuestos. Lo segundo, justamente, es que hay que comprender a la discapacidad como una categoría política, es decir, estamos en posibilidades de concretar un cambio sobre esa matriz. No es una matriz fija, no es la matrix, sino que es una matriz que puede, a partir de intercepciones, irse moviendo en su configuración. Entonces, uno de los hilos del cual podemos tirar para cambiar esa matriz es un concepto que es autoría epistémica. Pero para hablarlo en un lenguaje sencillo es quién va a decir sobre discapacidad, quién y quiénes. Y no digo cómo, y no digo qué, digo al menos en primer lugar quiénes. Porque incluso podemos tener una comunidad de personas con discapacidad que tengan una grupalidad
y satisfactoriamente no estén de acuerdo sobre todos los puntos de agenda, pero eso es la política. La política es el arte del disenso, el arte de crear consensos, el arte de... Nadie está diciendo que hay un qué, hacia dónde tenemos que ir, que sea fijo, sino que tenemos que dar el proceso para que personas con discapacidad, podríamos hablar también familiares, podríamos hablar sociedad civil interesada, podríamos hablar ciencia, empiece a dar cuenta que hay que cambiar esa matriz cultural y la autoría epistémica es el primer hilo, insisto, para decir, bueno, ¿quién tiene autoridad para decir? Lo que podríamos decir a la luz de Ian Hawking es que por el momento esa matriz está dada y no ha habido participación de personas con discapacidad en la configuración de esa matriz, sino que tenemos que ahora empezar a dar cuenta de cómo opera ese capacitismo, reconocerlo, esa configuración del binomio normal y anormal, para intentar desmantelar esa simbología. En definitiva, lo primero que hay que decir es que hubo una duda sobre cómo llamar este webinario, porque alguien podría decir que el capacitismo no solo excluye, sino que oprime. No es el mismo gesto político la exclusión que la opresión. Y algo más radical, alguien podría decir, no solo oprime, sino que prescinde. Es decir, personas con discapacidad pueden estar en una situación donde el modelo político en vigencia esté prescindiendo de ellas, que le podríamos llamar incluso un modelo eugenésico. Por el momento, al menos, y haciendo pie en discusiones de filosofía política como la de Young, más allá de los nombres, hubo acá sí un trabajo importante en donde existen variables, que no dejan de ser variables conceptuales, pero variables, en donde un grupo puede estar siendo un grupo oprimido en caso que por pertenecer a este grupo yo sienta, no es una cuestión subjetiva de sentir, es objetiva, haya marginación, explotación, falta de poder, violencia, que se ejerce por la pertenencia a ese grupo. Esto no aniquila al individuo. No estamos diciendo que, en definitiva, todo lo que ahora nos propongamos va a ser comunitario y vamos a pensar en los grupos y el individuo va a quedar al margen de nuestras reflexiones. No es la propuesta de Young, es decir, lo que no podemos dar cuenta es de cuáles son los derechos individuales, por ejemplo, darme un proyecto de vida, si yo no reconozco que por pertenecer a cierto grupo recibo imperialismo cultural, por ejemplo. Ese es de las dimensiones de la operación que más nos interesa, sobre todo para pensar capacitismo, porque el imperialismo cultural da cuenta de la imposibilidad de referirme a mí mismo, de poder darme un proyecto de vida, de poder expresarme, de poder decir qué es discapacidad o qué es una vida con discapacidad, sino que hay un supuesto sobre lo negativo en sí mismo que referiría tener discapacidad. Entonces, eh, es importante explicitar o pensar cómo vamos a hablar de grupo, personas con discapacidad, pero el capacitismo necesita ese paso porque hace un linkeo o linkea o une lo que vendría a ser esa matriz capacitista generando opresión hacia personas con discapacidad individualmente o colectivamente por el hecho de que esa matriz refiere de que están fuera de lo esperado en términos culturales. Así puesto, entonces, más allá de cuántas personas somos, el grupo, personas con discapacidad que podemos considerar cuidadores, podemos considerar, ahí hay un debate también muy interesante, si son solo las personas o son los familiares o son los sistemas de cuidado, claro, o todos, pero es una minoría política. Ese vendría a ser
la posibilidad a que demos cuenta que existe una estructura de opresión y básicamente deja, más allá de cuántos somos, en una situación de minoría por una imposibilidad de qué, de tener estatus político. Lo que está en juego entonces acá es el estatus político de personas con discapacidad en una sociedad. Cuando Fiona Campbell empieza a analizar capacitismo como esta matriz cultural, dice, la matriz capacitista dice que las personas estamos obligadas a ser autónomas, independientes y productivas. Debemos portar ostensivamente un cuerpo con una medida de valor. A la vez, tenemos que tener ciertas capacidades que podríamos llamar, que el capacitismo entiende que son naturales, ¿no? Que no reconoce la construcción cultural de las posibilidades de la vida, sino que naturalmente la persona debe tener un IQ eficiente de tanto para poder ser autónomo y por tanto independiente y por tanto producir. Y todo eso no es un prejuicio, es un régimen ontológico. ¿Qué significa esto? Que hace la realidad. Son a priori que en realidad hemos matizado o se ha matizado este mundo con todas estas concepciones, se ha velado el mundo con estas concepciones de lo que es ser humano capaz y se ha vuelto la realidad, porque esa matriz opera, insisto, tratando a Hopkins, en fabrica las personas, nos comportamos como nos tratan, al no darnos oportunidad de participar políticamente, creemos que la política no es para nosotros y así sucesivamente en una cadena de efecto dominó. Entonces, los efectos del capacitismo podríamos luego abrir la conversación, porque seguramente aquí tenemos más casos o situaciones incluso que se hayan vivido donde podemos reconocer cómo opera esto, pero podríamos decir, bueno, como se construye un sujeto capaz, se ha quedado históricamente afuera de la escuela, se ha conquistado la escuela primaria y secundaria recién a partir del cambio de la ley del 2006 de Argentina, se queda afuera del mundo laboral, pero también en los vínculos más directos de cómo construir amistades. eh, Tenemos un vínculo en el que tendemos a tutelar a personas con discapacidad y hacer por ellas, generando cierto vínculo de protección. Y básicamente construyendo constantemente una idea muy sospechosa de una anomalía, de una insuficiencia, de un déficit. Todas ideas que se querían erradicar cuando se conquistó a partir del movimiento político de personas con discapacidad la convención y ese hito del 2006. Ocurre entonces que el capacitismo tiene efectos institucionales en el lazo, en la sociedad. ¿Y qué otro modo podríamos mirar a la humanidad y a la condición de ser humana para hacer lugar a otra posibilidad de vivir y alojar la diversidad que existe en el paisaje que somos, digamos, ¿no? Y hay un apoyo, las últimas literaturas intentan ir hacia el concepto de dependencia radical. Cuando crecimos, cuando nacimos, perdón, y luego fuimos creciendo, somos radicalmente dependientes del cuidado. Pero no es cierto que en un momento dejamos de serlo y que en un momento nos emancipamos y en que en un momento nos ponemos autónomos y no necesitamos a nadie. Si el otro no existe en mi vida, si yo no me puedo configurar la otredad, no tengo humanidad. Existe acá entonces un intento por empezar a volvernos a cuestionar de ser humano, es una pregunta antropológica, y derribar ciertos relatos que son relatos, pero que hacen a lo real, son relatos que han calado y que han hecho nuestro principio de realidad,
de la creencia de que estamos hechos para la independencia, para la autonomía, para no necesitar cuidados. Y esto no tiene que ver con que en potencia algún día podré necesitarlos. Hoy los requiero. No existe persona que no requiera un lazo hacia otro por tal la autonomía que creó la modernidad es una ficción. Entonces nuestra condición humana es compartida, es la vulnerabilidad. El rasgo de vulnerabilidad que nos hace humanos tiene dos sentidos. Somos vulnerables por el hecho de estar expuestos a cualquier posibilidad, a cualquier necesidad en acto o en potencia de tener que mirar a un otro, pero existe otra vulnerabilidad que es la que estamos atendiendo acá, que es cuando ya la estructura genera precariedad, cuando ya la estructura te expone a la vulnerabilidad por el hecho de que genera un marco en el que la vida posible solo es la vulnerabilidad y que quien sale de ese marco solo sea por privilegio, es decir, porque tuvo la posibilidad de que la familia exponga más que el resto, pero hay que lograr condiciones estructurales para que las personas que somos dependientes radicalmente de otras personas, tengamos la estructura para atender las vulnerabilidades y no una estructura que genere, condicione ciertas vulnerabilidades. Entonces, el camino la posibilidad de crear una ética de la interdependencia. No es casualidad que ahora se esté avanzando en la ONU en la agenda de cuidados, justamente para entender que requerimos de un sistema, que no estamos solos, que somos dependientes radicalmente, y por tanto se empiezan a pensar las responsabilidades colectivas del cuidado. Sin embargo, la agenda de cuidado no está, no está salvada, si se quiere, de ciertas preguntas. Porque el movimiento de vida independiente, estoy pensando en Tom Shakespeare, por ejemplo, estaba muy en desacuerdo con ir por la agenda de la ética del cuidado, de los cuidados, porque se volvía a poner como agente político a madres, a padres, a familiares, cuando en definitiva el agente político que tenía que ser puesto en el centro de la escena era la persona con discapacidad. Bueno, en parte lo que se intenta pensar hoy o reflexionar es un camino donde entendamos el centro de la ecuación, ¿sí? Pero también básicamente los apoyos, cómo opera el sistema y reconfigurar al menos preguntas acerca de cuáles son nuestras responsabilidades hacia los otros, ¿no? Para poder tener una sociedad donde nadie quede oprimido, más aún nadie sea prescindido. En este sentido, capacitismo nos da una posibilidad de estudiar cómo opera esa matriz para empezar a advertir y generar esos movimientos en la matriz, que esto impacta directamente en las ciencias sociales. ¿Por qué las ciencias sociales acá tienen muchísimo que hacer, muchísimo para aportar y muchísimo que decir? Básicamente porque permite analizar la falta de reconocimiento, la desigualdad y la ciudadanía en términos estrictamente simbólicos, pero que esos símbolos, esa matriz simbólica básicamente estructura las instituciones y además condiciona nuestros comportamientos. Sobre todo más allá en una cosa bien específica, el derecho tiene muchísimo que hacer a partir de este concepto. ¿Por qué? Porque nos permite revisar el derecho que tenemos
porque fue construido sobre la base de ese sujeto moderno, autónomo, independiente y capaz, mientras que a partir del 2006 hemos creado una normativa que tiene jerarquía constitucional, que da cuenta que tiene que haber un cambio de paradigma, por más que nunca haya hablado directamente de capacitismo en la convención. Lo cierto es que la convención está viva, no es un instrumento que quedó ahí en el 2006, después Argentina lo ratificó y le dio jerarquía constitucional en el 2014. La jerarquía constitucional significa que todas las normas que están abajo se tienen que adaptar. Ahí ya tenemos la posibilidad de solicitarle al derecho que deje de tomar decisiones, por ejemplo, excluir el derecho a voto de personas con discapacidad. ¿Por qué se excluye a una discapacidad, a una persona con discapacidad del derecho a voto? Por el hecho de que una normativa lo dice. ¿Hay ahí una pregunta acerca de qué sujeto está pensando la ley? Lo cierto es que en esta igualdad sustantiva que buscamos, en esta igualdad que la Convención dijo, los estados se comprometen, está ya el germen de dar cuenta que existe una dependencia radical, que tenemos que dejar de sustituir a personas con discapacidad y tenemos que ir hacia un sistema de apoyos y que básicamente la incapacidad, o sea, pensar que hay personas incapaces, no debe existir en un sistema jurídico porque lo que genera es una categoría sospechosa que después los jueces, las juezas, los abogados usan porque entienden que, bueno, es la matriz cultural, sí, hay personas que son incapaces y hay personas que son capaces, y en ningún momento se sientan a preguntar qué requiere esa persona para tener un proyecto de vida, para no estar expuesta a vulnerabilidad, para básicamente tener dignidad humana. Lo que ocurre acá y puntualmente como cátedra nos interesa muchísimo es que no es que la convención quedó en una letra, en un texto que queda allí básicamente petrificado, sino que la propia convención generó un comité en el cual se generan observaciones periódicas sobre cómo los estados vamos cumpliendo con la convención. La primera fue de capacidad jurídica. O sea, miremos si no era el tema de los derechos, que creía que ciertas personas no eran capaces y por tanto venía la curatela, venían sistemas institucionales para sustituir la voluntad, pero sobre todo la observación general número 7 es la que podemos hacer foco. Porque la observación general número 7 dice, "Wow", de cómo están participando las personas con discapacidad en la construcción de políticas públicas. Se sigue priorizando que personas sin discapacidad refieran, aunque sea con un principio de beneficencia, sobre personas con discapacidad. Pero lo que realmente nos importa es crear grupos, dispositivos, pertenencia, momentos, espacios donde convivamos y donde tengamos centralidad la agenda de derechos de personas con discapacidad, pero el hecho mismo de la participación política ya es anticapacitista. Lograr encuentros donde personas con discapacidad estén, en tanto personas en un grupo, básicamente es el primer paso, porque no existe posibilidad de atacar la matriz, como recién refería, que es el capacitismo, si las propias personas con discapacidad no refieren a cómo opera esa matriz. Porque el resto de las personas ya la han subsumido esa matriz, porque no les toca en primera persona, porque no lo han preguntado, porque no se lo han indagado, porque han naturalizado algo que es social. O sea, se ha naturalizado algo que es un constructo, relatos sobre el supuesto modo de existir de ciertas personas por el hecho de pertenecer a un grupo, en este caso personas con discapacidad. Entonces, no vamos a poder cambiar esa matriz si no cambiamos, incluso en primer lugar, nuestras prácticas y los dispositivos que nosotros creamos para que podamos hacer esa reversión simbólica. Entonces, hay que, ya para cerrar, dar cuenta que el capacitismo es una matriz que se vuelve una lógica
que toma nuestros comportamientos sociales y genera escalas de valor de unas personas por sobre otras. Esa escala de valor pone a la persona supuestamente no valorada en una situación de opresión, de asimetría, que no puede ir contra esa estructura, que le dificulta el cambio a la estructura. Por eso el segundo punto dice que definen qué vidas merecen ser vividas y qué vidas no merecerían ser vividas. Y en tercer lugar, opera incluso antes de la discriminación. No tenemos que estar esperando el acto mismo de la violencia, sino opera como una matriz estructural que ya está naturalizada y por tanto, siquiera la discriminación es advertida. Ese es el problema concreto de la naturalización de la matriz, que siquiera damos cuenta que algo es violento porque no entendemos esa violencia, porque parece naturalizada, y esa es, en principio, la vía que nos habría tocado. El capacitismo entonces dice, es oportunidad para narrar en primera persona, también como testigos, cómo opera la matriz, para que se comprenda y se corra de un lugar naturalizado a la historia de la discapacidad para poder crear una sociedad en donde se entienda, se detecte y se condene la violencia ejercida hacia ciertas personas, en este caso personas con discapacidad. Bueno, ¿cómo estamos? Cumplimos en tiempo, un poquito más de lo prometido. Bueno, allí se escuchó bien Mirta, Héctor, Gabriela. Sí, sí, se escuchó bien y muy claro. Bueno, Muy Claro. claro. Tenía bueno, otra idea del capacitismo. Yo lo asociaba a otros conceptos, ¿no? Como esto, el de capacitar para que la persona con discapacidad sea, entre comillas, productiva, como otra idea, no lo tenía como una matriz y esta matriz que se vuelve una lógica, como dice usted, ¿no? Eh, que crea esta violencia naturalizada. Entonces, bueno, para mí un concepto nuevo, un concepto que realmente me interesó y sobre el que voy a indagar para, tomando toda su exposición, profe, porque realmente tenía otra idea. Y bueno, está bueno estar esta instancia, ¿no? Para... qué bueno, Gabriela, que lo trae, porque en realidad yo no sé si es otra idea. Lo que ocurre a veces, creo que a ver si puedo seguir la conversación que usted trae, que me parece muy interesante. Ay, gracias. Hay una palabra que podemos entender muy bien que es sobreadaptación. Bien, sí. Muchas veces a las personas, pero hagamos hoy foco a personas con discapacidad, se les ofrece como proyecto de vida la sobreadaptación. Sí, es Eh, cierto eso. Yo como Es persona de, con discapacidad lo he sentido siempre, ¿no? El que tenés que estudiar, el que tenés que rendir, el que tenés que demostrar. A veces este porno, había otro concepto de la Universidad Nacional que es este porno, esta idea porno, ¿no? De que si sos discapacitado o tenés discapacidad y haces algo, qué bárbaro, lo hiciste, a pesar de tu discapacidad, como que bárbaro, te sacaste, qué sé yo, aprobaste con un 10 en la universidad, wow, todos aplaudiendo y uno preguntándose por qué no me puedo sacar un 10, ¿no? Entonces, también esta idea, y también esto de recibir a veces, yo estoy haciendo mi sexta carrera en una universidad, y una de las profesoras en un momento me dijo, ay, qué peligroso que es trabajar con la gente de los grupos de riesgo. O sea, hasta esas cuestiones de estigmatizantes que uno recibe por el hecho de portar una discapacidad. Entonces, bueno, esto me abre mucho la mente,
más, yo trabajo en un centro terapéutico, soy docente de apoyo a la inclusión y también soy acompañante terapéutica escolar y, y me sirve también para mi práctica, ¿no? Me sirve saber y ver, tener otra visión del tratamiento de la discapacidad. Así que muchas gracias. Gracias, Gabriela. Sí, también lo que usted trae que es como también esta estructura capacitista en términos de la matriz como ópera, que cuando aparece algo extraordinario, en términos de una persona con discapacidad que muestra algo extraordinario, se usan meritocráticamente, como diciendo, ella pudo, usted no puede. Ese uso, ¿no? Viene todo de Sí, este tal intento de cual. decir, claro, o sea, por qué hay algo que siempre se reitera? O sea, nuestras vidas y nuestros nombres propios siempre son particulares, biográficos, únicos, ¿no? Y me ha Pero pasado con si algunos juntamos alumnos que, todas las sí, perdón. biografías, Sí, vamos a encontrar lugares comunes, historias compartidas, llamémosle, ¿no? De la docente que dijo, ay, qué angelito, me inspirás, ¿no? Y decir, bueno, ¿y por qué? Decir que me inspirás sería capacitista. ¿Qué está haciendo ese gesto? Si me lo hacen todos los días, ¿no? Todos los días, es decir, la sí, reiteración, es decir, bueno, ¿por qué todo el mundo piensa así, se vincula solo de esa manera? Bueno, la pregunta, me parece, o la posibilidad que trae el capacitismo es ver esos lugares comunes y decir, pero ¿por qué opera eso? ¿Cuál es el uso que se le da? ¿Por qué está tan naturalizado, sí, enraizado cierto modo de trato que en realidad es de exclusión, ¿no? sí. No es de, porque en ese caso, ¿dónde está la exclusión ahí? Que es como referíamos recién, a que se está vinculando con la discapacidad y no con la persona. Exactamente. Se Sí, le o sea, solamente puede ver la discapacidad, no puede ver el nombre propio, no puede ver su historia exacto. atrás, no puede, Ujú. ¿no? Sí. En la El escuela pasa capacitismo da mucho cuenta. también, ay, le vamos a dar una mención porque a pesar de su diagnóstico ha hecho el esfuerzo. A mí me tocó hablar con una docente y decirle, si va a ser en el marco de muchas menciones, de muchos logros, por el esfuerzo, por decir, ¿no? Por el que mejor pinta, por el que colaboró o sea, si va a ser en el marco de eso, pero destacar a una alumna únicamente porque tiene una discapacidad y hizo un esfuerzo, es realmente estigmatizante también, ¿no? Es eh, no, no ver a la persona, sino ver discapacidad y el logro asociado. Y, wow, se potencia la visión, se potencia el efecto por tener una discapacidad. Gracias, profe. Absolutamente. Gracias, Ábrela. Creo también que aquí por ahí no quedó tan aclarado, que es algo sí que podemos seguir debatiendo, sin duda, que es que referirán a capacitismo como proyectos que tengamos políticos, científicos, de grupo, educativos, en realidad nos dejan en un lugar anti. O sea, cuando se tituló este webinario hacia la inclusión de personas con discapacidad, nosotros lo que tendríamos entonces que proponer es, veamos cómo opera esa matriz, narremos ese modo para que la gente desnaturalice eso como lo natural, lo ordinario, lo que así va a ser, como si fuera así por siempre. Sin embargo, la posición es anti eso, ¿no? O sea, estaríamos en contra de ese capacitismo, digo, pregunto, y siempre las situaciones anti generan una posición política que también nos llevará a preguntas éticas sobre cómo llevar adelante ese anti. Sin embargo, el capacitismo como concepto creo que por más que se nos dificulte en alguna medida sí, como ponerle el sentido bien claro, creo que al menos como encuadre, da cuenta de una posibilidad, ¿no? Eh, o esa era la intención. Pero bueno, ese hacia un proyecto inclusivo es
porque lo que buscamos en definitiva es esa inclusión, ¿no? Pero sobre todo entendiendo como participación política, igualdad de estatus y convivencia. No generar políticas segregativas, sino de convivencia. Sí. Pensando en la pregunta de Gabriel, los aportes, están dialogando y seguir la conversación, que pensar el capacitismo como esa matriz estructural, ¿no? Que tiene un cierto grado de abstracción del desarrollo que has planteado, Paula, hecho de una manera muy sintética en relación a muchas lecturas, ¿no? Para poder entender y criticar y proponer. Claro. Una nueva manera de entender y de aportar y de cierta manera de deconstruir y de transformar esa matriz. Son procesos históricos que implican mucho trabajo en el devenir de procesos de vida y de la construcción de sociedad. Entonces pensaba que quizás esta cuestión, la sobreadaptación y de la observancia de las prácticas cotidianas de la matriz educativa, cientista, mediática, de qué manera nombramos, de qué manera incluimos o excluimos, tiene esta matriz estructurante de fondo. Si nos ponemos a revisar y a observar nuestras prácticas y la manera de nombrar el mundo y de nombrarnos sujetos, vamos a empezar a observar que esa matriz meritocrática, capacitista, está constituyendo toda nuestra subjetividad contemporánea. Entonces, hacer una observación para desarmarla, me parece que es la primera tarea que tenemos que hacer y poder entender que como matriz estructural es amplia, que todas las prácticas de exclusión pueden ser observadas desde esa matriz. Es un marco que nos permite una lente que hay que revisar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la revisión es cotidiana, es permanente, y tiene que ser insistente también. Tiene una radicalidad, digamos, esta postura anticapacitista. Que revisemos todo el tiempo cómo estamos pensando, cómo estamos nombrando, estamos construyendo ese nosotros. No queremos una maestra, un profesor político o un empresario que esté, digamos, pensando desde la lástima, por ejemplo, o romantizando la discapacidad que tiene logros sobreadaptados y con muchísimo esfuerzo para poder estar adentro, para poder ser mirado, para poder ser considerado como un otro, porque el problema está ahí. Totalmente. Esta interdependencia ética que planteaba Paula, que me encantó el concepto, ¿no?, que trajiste, poder pensar justamente que si tenemos que construir comunidad con el otro, si el otro no lo consideramos con toda esta matriz capacitista para leer, ahí está el problema, ¿no? Sí. Bueno, es revisar permanentemente cómo cada uno de nosotros piensa, cómo cada uno de nosotros construye y revisarnos permanentemente como lo hemos hecho en relación al género, el patriarcado como otra matriz. Que pensaba también, por ejemplo, en la matriz del viejito. Claro, por eso la interseccionalidad es importante. Pero la edad, la infancia. Hemos construido un sujeto normal bastante único y en realidad disímil de lo que somos, una diversidad de formas de vida con un montón de complejidades, ¿no?, de diferencias, pero que justamente esas diferencias tienen que ser posibilitadoras de una vida en común. Claro. No una vida... Claro. Eso, ¿no? Me quedo pensando a partir de... Me voy a anotar ahí algunas cositas, le vamos a dar la palabra a Ali, pero me interesa sobre todo una cosa puntual que me trajo dilema hoy antes de venir, pero... ¿Cómo le va? Me pensando un montón, yo tomé nota. Primero, todo lo que es prejuicio. Sistema de prejuicio muy ampliado. Y pensaba que cuánto daño nos ha hecho esta construcción de naturalización de la super.
O sea, de no necesitar al otro, de ser autosuficiente, y nos ha dañado en la formación y mantenimiento de los vínculos sanos. O sea que los vínculos que establecemos son precanos y hasta los menospreciamos. Y eso en eso que vos ibas hablando, se me empezaban a poner cosas y lo contrario es eso. ¿Hasta qué punto somos personas con capacidades? Claro. O sea, pues decimos, personas con discapacidad, personas con capacidades. Claro. Y me parece afán. Claro. O sea, y qué odiosas son las comparaciones. Y con respecto a lo que hablaba de sobre la pasión y lo que mostraba Xavi, nosotros somos expertos en sobre la pasión. Claro. Absolutamente expertos en sobre la pasión. Todo el tiempo, cuando alguien viene te pone la mano y vos, bueno, la persona que te agarre la cintura, te tome, te agarra varón, y vos lo tomás naturalmente. Sí, tenemos que empezar a visibilizar también estos pequeños actos de nuestros cuerpos simplemente de que en disputa. De la misma forma que los cuerpos son capaces. Está buenísimo, Ali. O sea, de disparar un montón de interrogantes, de dudas, Claro, lo que seguir. claro, claro. Lo primero diría que estamos tan atravesadas por el capacitismo, ahora podemos hacer la analogía con Gerardo, tan atravesadas, que nuestros proyectos de vida han sido condicionados por el capacitismo en toda su esplendor. Podríamos decir que también hay una búsqueda muy angustiante por un supuesto éxito que se confunde con un reconocimiento político, que eso no van de la mano en realidad. Hay una confusión ahí que no está buena, pero sobre todo también es interesante dar cuenta que eh, hemos estado atravesadas por generar capacidades intelectuales, físicas, sensoriales, y la pregunta es qué vamos a hacer de ahora en más, entendiendo que estamos atravesadas. Por eso es un nosotros. Esta matriz no atraviesa solamente personas con discapacidad. Ese es el punto. O sea, estamos todos atravesados, lo que pasa es que unos quedan en situación de asimetría inferior y otros de asimetría superior. Y hay quienes están en asimetría superior, oprimen, y hay quienes se hacen preguntas éticas para no generar opresiones. La pregunta es en qué lugar se va a estar. En definitiva, también hay que dar la disputa a la ciencia, porque la ciencia es el nicho de la modernidad, donde se ha configurado ese sujeto moderno ideal, donde se hacían aportes solo desde ciertas metodologías. Esta cátedra, por ejemplo, disputa la metodología. Dice, las historias de vida, las biografías, los mapas, los mapeos colectivos, la territorialidad, son fuentes, no solo fuentes para hacer buena ciencia, sino que en el acto mismo de crear ese conocimiento, quienes participamos de ahí, nos vamos distintos. No hay ninguna manera que no te atraviese, aunque sea ese lazo, ese momento, ese lindo momento, esa tensión, esa disputa, es configurativa y es performática de un cambio en sí. Pero la pregunta concreta es cómo vamos a crear institucionalidades anticapacitistas, una ciencia anticapacitista. ¿Cómo si en definitiva todas nuestras instituciones se forman sobre la base de la creencia de que el sujeto ideal es autónomo y no requiere ningún tipo de dependencia, ¿no? O sea, ¿quién fue el que creó eso? Claro. Nombre hetero, sí, blanco. Bueno, eso es interesante. Eso nos lleva a una pregunta así concretamente de que es ¿por qué insiste el ser humano de siempre generar un inferior y un superior? Sí. Capacidad. Sí. Claro, y por ahí el capacitismo nos hace dar cuenta de que nadie nota eso malo. La dominación. Claro, o sea, es que cuando vos recién referías a género, pienso, quizás crecimos en nuestra infancia soportando ciertas violencias porque no sabíamos que las eran. Pero no era que las dejaban de ser por no entender que eran violencia. Ese es el punto. Pero la paradoja de esto es que, ¿qué tipo de comprensión
para ir por un proyecto anticapacitista vamos a tener, capaz que hay que incorporar las emocionalidades, los afectos, otros modos de simbologías, que en realidad también pueden ser las corporalidades, porque si no, también el problema del capacitista, perdón, claro. Que cada vez haya, porque la genética haya votado. Simplemente porque existe el aborto y mamá y papá deciden no traer un niño o una niña con una discapacidad. Ujú. ¿Sí? También es una cuestión ética y moral la que atraviesa la discapacidad. Sí, sí, absolutamente. Y total, Y- no estoy jugando, ¿eh? No, el punto, el dilema que yo traía hoy, dije, ¿cómo vamos a generar un proyecto anticapacitista ofreciendo capacitación? ¿Cómo? Dije, hay algo acá, no es que este webinario sea una capacitación, no lo es una conversación, es una pregunta, o como decía también, Yami rescataba que sí, es producto de una síntesis de una obsesión personal de muchos años, de intentar dar con una tecla. Claro, claro, A través de la capacidad. Claro. Siempre desde tu lugar, Claro. al menos tu sentido, se conforman a través del diálogo, a través del intercambio, Claro. a través de La interpelación. Claro. Sí, intercambio. Claro. Yo no confía Claro. capacitación. Claro, claro. Productivos. Claro. Empezar, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿dónde les van a Les voy a... No. citas? Ujú. Si no encontrar el te encuentro, encontrar que te encuentro, porque es una redundancia. Y brindar estos espacios, que eso es lo que da la carta, ¿no? Claro. Traer y lo que puede aportar la comunidad en general Claro. y hacer un encuentro de realidades. Ujú. Y de ahí en más, me parece a mí una cuestión de postura de vida. Hay cosas que uno no las piensa y no se pueden llevar adelante, y hay otras en las que hay que hacer un camino. Pero creo que este camino que están haciendo ustedes desde la cátedra y con especialmente con esta postura Ujú. que tiene que estar muy fundamentada científicamente. Si Ujú. no, se pierde Ujú. en el hacer, no llegamos a nada con el apoyo social. Y esto creo que lo tiene. Ujú. Y bueno, y aparte, ser coherente con la práctica, ¿no? O sea, donde plantean eso porque estás tratando de ser coherente. Claro. Estás preguntando porque estás tratando de ser coherente, si no, no existiría la pregunta. Claro. Y también al traía de que no nacemos de un repollo, porque hubo un montón de avances en las ciencias sociales para mostrar algunos movimientos en género y se puede aprender de esos tipos de avances, como para decir qué ocurrió, qué no ocurrió, a qué nos llevó históricamente, cómo damos cuenta de un cambio, ¿no? Claro, claro, La investigación se cambian objetivos, se cambia hasta el enfoque, digamos, cuando estás investigando. Y es justamente, creo yo, este espacio, ¿sí? El que ayuda a la ciencia, a la investigación con estas preguntas. claro, claro. Además, si hay una aquí y ahora, es porque nos atraviesa a todos. Eso yo creo que es lo más importante de Claro. todo. Claro. Bueno, ¿cómo estamos allí? ¿Se ha escuchado, Héctor, Gabriela, Mirta? ¿Cómo estás? También Lorena. Bien, bien. Sí, una parte no pude escuchar muy bien de el grupo de Alicia, pero sí, pude escuchar. Me quedo pensando. Muy bien, Mirta, gracias. Hola, Lorena, ¿cómo andás? Hola, yo en realidad un tema que me llama la atención
tema que le pusiste a la disertación. Bueno, yo tengo mi hermana que es una discapacitada a cargo, así que también me tomó eh, de perspectiva intrínseca de uno, porque uno lo mira del otro lado. Pero principalmente creo que las capacitaciones cambian un poco la ignorancia de las personas de verlo, pero también no solamente las personas que no tienen el hábito de estar con un discapacitado, sino las mismas familias que tienen discapacidad. Yo tengo, bueno, soy docente, entonces el secundario, vivo capacitándome, entonces tengo otra perspectiva. Pero hay padres que no se actualizan, por ejemplo, de la tutela que es de apoyo, 20 compañeros, yo le hablo vivencialmente mío, soy de Alcira y Gijena, vivo en Alcira y Gijena, mis padres murieron, y hace ahora, en marzo que viene, me toca de vuelta, paga la apoyo ya, la segunda mía, pero ya de mi mamá. Y de todos los compañeros de mi hermana, son 20 que van al taller, solamente yo y una docente de jardín que se divorció. El resto no lo hace. Entonces también tiene una resistencia, ¿no? Porque yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Igual que las pensiones de discapacidad, yo fui y la ANSE, todo, y no me habían actualizado el domicilio porque era nativo de Elena, me tuve que ir a verlotar con mi hermana. A todos los discapacitados, en realidad mi hermana tiene mucha discapacidad, que aparte ceguera, todo no es incapacidad, los dejaron al último y pasaron todos los primeros, diabetes, todo. Que quedó eso injusto. Pero estaban los compañeros que eran de mi hermana que vive en Elena, y uno dice, no, dice, con el certificado basta. No, digo, no es solamente certificado, tenés que llevar al médico, tenés que... Y muchos creen que solamente con un poco, no. También falta el hábito, no es solamente decir, es discapacitado, esto puede hacer como derecho. Es el derecho al cuidado, revalorizar a la otra persona, que muchos resisten. Entonces lo toman como algunos términos económicos. Creo que es un capacitismo que hiciste, yo lo tomaría más bien integral a toda la lógica, pero me gustó mucho, por eso googleé y digo, bueno, me voy a anotar a ver qué hablo. Pero Gracias, me llamó la Lorena, atención gracias. porque es cierto. Gracias por tu testimonio. Y también ahí sumo que, viste, a veces pensamos el derecho del cuidado como un derecho de la persona cuidada, pero también de quien cuida, ¿no? Porque en un sistema capacitista, en donde las personas tienen que ser independientes, no es valorado todo ese tiempo y la injusticia económica que genera en términos de que no se puede trabajar esto, las carpetas médicas, entonces te echan del trabajo porque en definitiva, porque el sistema no está esperando que las personas seamos dependientes radicales en términos de que prioricemos a nuestros lazos y a quienes requieren cuidados por sobre todo el sistema que ha generado lo distributivo, es decir, lo que necesitamos para, para tener la olla, digamos. Entonces, esto es todo un problema que la matriz, entonces, o sea, el concepto nos permite incluso ver todas las situaciones que genera. Pero hay una tensión ahí entre, bueno, si tenemos que poner en el centro a la persona con discapacidad. Al menos como cátedra lo que hemos estado haciendo es crear ciertas grupalidades, crear espacios para que esos testimonios emerjan y que después la ciencia los tome. Esa es nuestra verdadera disputa, porque si el derecho después no toma lo que nosotros estamos advirtiendo para que la matriz cambie, y bueno, ahí lo hemos intentado, pero no se ha movido. Lo importante es que esa matriz puede cambiar, ¿se entiende? No es algo determinante. Eso es lo importante, por eso me parece que es algo que nos deja en posibilidad, en posibilidad de hacer algo, porque es ver cómo opera para empezar a arrojar como nuevos modos de significar, nuevas historias que contar. De hecho, empezamos a ver ahora en el cine, en la literatura, que ya no se cuenta del mismo modo de discapacidad, no se cuenta estereotipadamente, sino que se empieza a contar como biográficamente, como si realmente se cuentan las vidas, no desde la lástima o en los apoyos típicos políticos que sabemos que existen, la caridad, la lástima, etc. Y si demuestran
se muestra para reír, ¿viste? O sea, como para a partir del humor entender que eso es equivocado, digamos. Que una persona esté en la calle y simplemente yo me vincule y le quiera dar, por ser usuario de Sisa, le quiera dar dinero, eso es una ridiculez, digamos, pero en realidad la matriz no da cuenta de esa ridiculez. Ese es el punto, digamos. Quizás le reconocemos quienes nos hemos preguntado o atravesamos esas historias, digamos. De hecho, la sociedad, estamos abiertos, vos hablas del cine, películas, etcétera, se muestran muchísimo más abiertos un montón de discapacidades físicas y mentales que antes no se abordaban. No he visto películas de Argentina, no las recuerdo ahora, pero... Incluso, profesora, también hay series para niños, donde hay series para niños. Caso Sésamo ha incorporado niños con autismo, como para ir tomando conciencia, me parece, de chicos. Me pareció buena la iniciativa, aparte del cine, el arte, el hecho de que protagonistas también con discapacidad sean incluidos en los rodajes, en las películas, también habla de una apertura, ¿no?, a todos, porque todos podemos participar en donde nos convoque la cultura. También atraviesan las infancias las discapacidades, distintos tipos de discapacidades. Eso también, bueno, hoy está un poco frenada, no deja de existir y sobre todo en la primaria, digamos, con cuentos y también con lo que va saliendo, con todos los colegios tienen, también en el secundario, tienen las acompañas, claro, sí, los colegios inclusivos y además, al menos yo conozco mi hijo que es acompañante terapéutica, sé, por ejemplo, en un curso medio, sea público o privado, en un curso de 25 chicos hay 4 o 5 acompañantes terapéuticas, una cosa que, bueno, en esta época no existía, ¿no? Claro, la pregunta allí sería si estamos siempre como logrando inclusión o solamente integración. O sea, la pregunta es si están adentro de ese todo y no quedaron excluidos, pero cómo los tratan adentro. Yo que trabajo en las escuelas, yo trabajé 35 años en la docencia, fui vicedirectora de una escuela y ahora me dedico a la inclusión escolar. Aún el posicionamiento es desde la integración. Incluso las generaciones jóvenes de docentes muchas veces cuestionan esto de que no son preparadas para darle curso o darle respuesta a la diversidad. Entonces, yo también he sido profesora de nivel superior, y yo siempre les decía, el título no dice, usted es docente de escuela, docente de educación primaria, pero no de niños con discapacidad o niños con diagnóstico. O sea, se entiende que la diversidad estructural a los grupos, que la diversidad no es la excepcionalidad, es lo común a todos los grupos humanos. Entonces, todavía hay propuestas homogeneizantes, la evaluación es una para lo mismo, el contenido es una. O sea, hablar de DUA, de diseño es hablar de cosas muy novedosas, porque las aulas no están ni siquiera diseñadas, no están ni siquiera dando respuesta a la diversidad y respetando los diversos ritmos de aprendizajes, los distintos modos de acceder al conocimiento, ni siquiera desde los recursos, porque también para implementar una metodología como el DUA se necesitan recursos más allá de la voluntad. Pero aún el paradigma es en la escuela desde la integración. Y a veces también los acompañantes terapéuticos somos vistos como un recurso para paliar lo que los docentes o la DAI, la docente de apoyo a la inclusión, nos cristalizan en ese lugar, ¿no? De como venía a darme una mano, cuando uno tendría que estar integrada también a la dinámica. Y usted recién decía, ahora no se ve, ahora se ve más. Las obras sociales, las prepagas vienen como a hacer un parche
¿sí? Con los acompañantes terapéuticos o las acompañantes terapéuticas, tienen que ser como un parche para esa falta de capacitación que tienen las maestras, maestros, docentes, En eso ¿sí? Como coincido para con usted. quitarles un poco de esa responsabilidad y esa carga de trabajo extra que significa, porque yo he sido docente de jardín de infantes, he sido docente de primaria en colegios integradores y, por ejemplo, las acompañantes terapéuticas, como eran materias especiales, se iban. Y es todo un tema, ¿sí? También, por supuesto, que hay diferentes tipos de discapacidades, pero bueno, creo que las obras sociales y las prepagas vienen como hacer un parche, Sí, ¿sí? hay un Y también concepto vienen a del... ser como intermediarios entre la Sí. familia del alumno y los docentes. Como decía recién, la evaluación es una para todos. Bueno, por ahí el acompañante o el acompañante lo que viene a hacer es, mira, podemos modificar, hasta acá llega este alumno, esto puede, esto no puede, que de alguna manera le puede llegar a facilitar el trabajo tanto al El alumno como instrumento adecuado y preciso para la necesidad del estudiante, ¿no? O el nivel del estudiante. El tema es también que la discapacidad a veces en la escuela, profe, está más asociada a la salud que a la educación. Entonces, yo creo que cuando se corre la mirada a que la discapacidad y la diversidad en la escuela es una cuestión pedagógica, ahí creo que van a empezar a cambiar algunas cuestiones. Porque todo lo que usted nombró recién, que es con respecto a los apoyos, a los ajustes necesarios que necesita un niño que tiene discapacidad, eso sí es tarea no de la T, que es otra tarea, sino del docente de apoyo a la inclusión. Muchas gracias, Gabriela. Acá se suman. Sí, yo soy maestra especial y estoy en este momento haciendo procesos de inclusión. Yo soy maestra especial y estoy en este momento haciendo procesos de inclusión a nivel inicial, primario y universitario y terciario. El secundario no, pero estos planteos de que las maestras comunes no están capacitadas o no están formadas ya dejó de ser un criterio o un planteo que se pueda hacer a nivel, como digo siempre, científico o teórico o con una postura bien fundamentada, porque las formaciones están... Coincido con eso, sí. Hay instancias gratuitas para formarse y hay leyes que ya están instauradas pedagógicamente, institucionalmente y nacionalmente, ni hablar mundial. Y también, profesora, es no confiar en la formación de los profesorados, porque en los profesorados hay formación. Se ha coartado la libertad de las familias de que elijan si quieren que su hijo esté en una escuela común o de nivel o en una escuela especial. Con esta obligatoriedad, las escuelas especiales o el sistema especial se ha deteriorado muchísimo. Se viene haciendo una autocrítica que no alcanza, pero bueno, se está trabajando para ofrecer algo mejor. De todos modos, esta obligatoriedad ha hecho que se crea desde esta teoría capacitista de que todos pueden estar en la educación común o en la educación de nivel, y en este entramado, ¿no?, de posturas y de historias de vida, porque hay docentes que se cierran totalmente a que nosotras, que estamos desde afuera, trabajemos en equipo. Nosotros estamos para ustedes, para las docentes de nivel, y muchas veces se corta esa comunicación, no se puede establecer. Si se establece es con muchas restricciones o con muchos peros o con muchas cosas. Las evaluaciones ya no son más las mismas para todos, porque los mismos chicos sin discapacidad también necesitan otra serie de ajustes,
Y en los colegios o en las Todos aulas. experimentan necesidad educativa, todos los chicos los experimentan. Acá es lo que se puede hacer, porque se arman mesas de chicos con discapacidad y sin discapacidad que sirven de apoyo o de tutores entre ellos y surgen cosas maravillosas. Ahora, hay chicos que sí no pueden estar dentro de una, no se los puede institucionalizar, porque pareciera que la institucionalización a nivel social es solo para los locos, no. Llevar un niño con discapacidades severas o en la comunicación o en lo motriz o en lo emocional o psíquico a una institución normalizadora, porque sigue siendo normalizadora la escuela común, y por ahí está bien que así sea, habría que sentarse a hacer, ¿no? Y a hablar y a construir juntos, pero estos chicos sufren terriblemente el sistema y no se los puede sacar, porque los padres no tienen derecho a sacarlo, están obligados, y hay que justificar de 1000 maneras que los chicos no pueden estar en una escuela de nivel. Entonces yo siempre que puedo las invito a las docentes comunes o de nivel, como se llaman ahora, a que hablemos, a que lleguemos a acuerdos, porque es como que en este momento no hay opción. Los chicos tienen que estar en las escuelas de nivel. Lamentablemente, para las que trabajamos por esto, para que todos los días sea un poquito menos tedioso para los chicos con discapacidad. Y también terapeutas que no se quieren correr de esta posición. Hay que justificarlo de 1000 maneras y tenés el no de entrada. Sí. Entonces, trabajemos juntas. Yo siempre las invito a lo mismo. Las dos tenemos las dos áreas o las dos modalidades de educación, tenemos el mismo objetivo, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los chicos. Ustedes, de los chicos sin discapacidad, y nosotros con los chicos con... No, ya no es así. Tenemos el mismo objetivo, trabajar por los chicos, por todos. Total. Si hay algún chico con una discapacidad complicada, compleja o múltiple, nos convocan, nos acercamos y trabajamos juntas. Eso que vos decís de que tendríamos que estar más inmersas en el sistema, bueno, eso es político, es una decisión política. Nos dan un espacio para que nosotras ahora estemos dentro. Pero lo venimos peleando hace un montón. Bueno, profe, yo hace 35 años que trabajo en educación, entonces... no podemos seguir hablando de las DAI por un lado y las docentes de grado por el otro, porque si no seguimos pateando para un lado o para el otro al niño, y el que se está perjudicando acá es niña por niña. Entonces, yo te invito a que cualquier dificultad que tengas, desde el año que viene, hacer el año que viene, porque ahora estamos cerrando. Perdón, ¿Sí? ¿Sí? ¿Estabas hablando? Perdón. No, puedes seguir hablando vos ahora. Bueno, eso, cerrar con la invitación a que te llegues a la cátedra y que laburemos juntas. Acá hay mucha cosa, muchas ideas, mucha energía para poder canalizar, y bueno, te invito a que hagamos juntas el caminito, que es bastante arduo. Más que agradecida. Disculpe que no tengo cámara, no me dejó de andar, así que, pero lo puedo ver. Y, bueno, yo a pesar de mis años, para mí nunca es un impedimento para seguir estudiando y para seguir capacitando y para seguir perfeccionando la práctica. De eso se trata. Ahí bajar el volumen. Ahí está, porque nos acoplamos. Eso está bien. Gracias, Gabriela. Lo cierto es que nuestro recorrido viene mucho desde educación y más allá de que estamos refiriendo a educación básica, llamémosle, también la cátedra específicamente está investigando derecho a la educación universitaria de personas con discapacidad, así que a nuestro tema nos han convocado cuando siempre que salta educación es específicamente porque es de nuestro interés, pero también surgió desde la propia cátedra el proyecto de vida estudiante. Y bueno, ser proyecto de vida estudiante puede
puede ser también desde la primaria, pero sin duda la universidad, y allí se vuelve un poco más delicado, que esperamos el año que viene ya estar contando resultados sobre esa investigación puntual. Creo que estaría bueno que aprovechemos para hacer un cierre, pensar que el año cierra, que tenemos un 2026 por delante. Particularmente traer capacitismo es para que al menos empiezan a aparecer las preguntas, ¿qué es? Y que empecemos a asociar ahí, bueno, creo que es esto, y que aparezca el interés por un término nuevo, pero que en definitiva es hacerlo resurgir, porque ya lleva 10 años, pero se trae a la agenda concreta actual también por contexto político, ¿no? Siempre contextualizamos las discusiones y siempre estamos situados en un contexto. Y quizás un modo de síntesis, más allá de nuestras reuniones de grupo operativo, los distintos encuentros que hemos preparado para el Congreso específicamente de género y fuimos al Congreso de Rosario con género y discapacidad, que me parece que fue algo muy importante para la cátedra. Son tiempos en los frentes de la lucha específica por los derechos de personas con discapacidad, al menos pienso de los derechos, está siendo muy intenso. No nos dan ni los tiempos ni las corporalidades para, para o denunciar o reflexionar o reunirnos. Pero esta cátedra se entiende como un marco de lo político, y sin embargo entendemos a lo político como un proceso democrático de conversación, creo que siempre lo hemos sentido así, y que cada quien viene aquí a esta cátedra con sus trayectorias, sus experiencias, algunas partidarias, otras no, y crear consenso, porque nos interesa que la situación cambie, siendo que cada quien tiene biografías tan distintas, historias tan distintas, pero nos une la situación de discapacidad por distintas razones. Eso es lo que la cátedra desde el inicio sigue siendo hasta hoy, así que eso es para celebrar. Y bueno, ya finalmente agradecer al marco, que no deja de ser Universidad Blas Pascal, por sostener esta cátedra abierta y estos proyectos de investigación, que en definitiva es visibilizar una situación puntual que estamos viviendo, pero sobre todo hacer investigación y ciencia desde otra mirada, que esa es la búsqueda, y justamente para poder cambiar la matriz. No sé si ya quieren tomar la palabra. Yo quiero agradecer. ¿Para qué voy a...? Hola, buenas tardes. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Ah, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Héctor. ¿Cómo andás, Héctor? Muy bien, muy bien. Muy interesante la clase, la verdad que me gustó mucho. Quería compartir, bueno, durante el año en el programa de clases abiertas, junto que ahí la veo a Mirta, trabajamos en el programa de enfermedades poco frecuentes y discapacidad, en cómo se trabajaba. Y en función de esto que escuché hoy y por ahí los testimonios, creo que la normativa o el legislador crea una norma y después mucho que el común de la gente lo conozca, que una generación etaria de entre los 20 y los 40, 50 años pueda salir de los prejuicios y ir en contra o amoldarse a esa normativa. Y creo que el tema de lo que pasaba que comentaba recién con el tema de la educación, también forma parte un poco de eso. Es una norma que se hizo, que se creó, que se festejó porque realmente es muy buena y es muy productiva, pero no se continuó por parte del Estado trabajando en el control, en la ejecución, en si las obras sociales acompañaban, no se trabajó sobre la estructura de la sociedad en general para ver si la norma se iba a poder aplicar o no. Entonces creo que nos falta un poco más de educación a la sociedad en general, que nosotros como sociedad también dejemos de ser perjuiciosos en algunos sentidos.
Yo tengo 40 años, cuando yo iba a la escuela había un nene con discapacidad y era todo una cosa rara, y hoy en las escuelas de mis hijas hay un montón de chicos, es un poco también como decían recién, es más inclusivo, no, a lo mejor no tan integrador, pero sí, yo creo que ellas, mis hijas con 6 años, con 12 años, cuando tengan edad adulta, van a crecer o han crecido en una etapa donde ya hay un movimiento en este aspecto de no estar mirando a ver si la persona tiene una discapacidad o no, sino que en el solo hecho ya de la comunidad social que tienen del día a día, trasciende lo que nos pasaba a nosotros. Me parece que también va a ser una cuestión que nos va a llevar un montón de tiempo, que es generacional y que es una cuestión de política de Estado, de decir, esta es la normativa, la vamos a acompañar, vamos a controlar que realmente se cumpla, vamos a verificar las estructuras, tanto de educación como de medicina, como de obras sociales o prepaga, y acompañar un proceso. No alcanza solamente con crear una norma, sino que me parece que es un poco más profundo, y creo que los cambios realmente lo vamos a ver de acá a unos años, con el cambio generacional también. A mí me sigo a Héctor, que sí trabajamos juntos en esa clase abierta de derechos y salud, derecho y discapacidad, y me parece muy importante retomar la pregunta planteada en esta charla: ¿cómo vamos a generar un proyecto anticapacitista haciendo capacitación? Porque, como dijo una de las participantes, hay una resistencia de parte del otro lado entre quienes generan el proyecto, acompañan los procesos, y los docentes de la denominada escuela común. Entonces me parece muy importante esa invitación a trabajar conjuntamente, y en esa invitación yo, por años de experiencia en distintos niveles de la denominada escuela común, hay mucha resistencia de compañeras, y a veces tiene que ver como el abordaje, porque se ve como la que viene de afuera y trae el conocimiento, y yo lo que aporto no tiene valor. Entonces me parece muy importante en cómo abordamos esa construcción del espacio conjunto, porque en el caso de docentes que fuimos abierta y logramos ese intercambio, y también de parte de docentes de apoyo de la integración escolar y profesionales altamente capacitados, pero en un marco de respeto, los docentes que pudimos ver eso y de la otra parte que hicieron algo por construir, llevamos adelante muy buenos procesos. Entonces, por eso me quedo con la pregunta. Y también agradezco, y voy a intentar seguir trabajando en esto, si puedo, en lo que pueda, para colaborar de alguna manera en ese espacio de construcción a lo que nos invitan, aunque yo ya soy docente jubilada. No importa. Acá tenemos una... Yo también he sido docente jubilada. Bueno, y bueno, y sí, me creo uno al grupo, porque yo también. Los grupos de estudiantes que han compartido aula con personas con discapacidad suelen ser más maduros y desarrollar mayor capacidad de empatía. Por lo menos en el caso mío, a mí me pasaba eso. Por supuesto, siempre como una intervención docente frente a alguna situación de bullying y hablarlo, trabajarlo. Siempre frenar la clase, parar, ¿por qué? Y lo trabajamos entre todos. Por eso también es importante que las docentes de nivel, no sabía que se le decía ahora, de grado, también entienda que su intervención es muy importante, en el momento justo. Y que, como dijo Mari, el trabajo con la DAI tiene que ser coordinado, de un marco de respeto, siempre consensuado. Yo me apoyaba muchísimo en las DAI, porque ellas eran las que tenían las herramientas que a mí me ayudaban a trabajar en el aula. Y eso también, ahí tiene que haber una apertura de ambas partes, ¿no? Porque a veces la docente de aula cree que la están controlando, ¿no? Y nadie la controla, viene a colaborar con vos. La que nosotros recibimos, Gabriela, creo que nos dicen: vos que estás capacitada,
Y no, yo estoy capacitada en discapacidad, pero en el proceso educativo estamos las dos capacitadas en el proceso de aprendizaje. Entonces yo puedo aportar mi especialidad, pero sin ustedes en el aula no podemos hacer nada, pero nada, porque es un proceso grupal, es socialización del aprendizaje, es otro abordaje hacia la discapacidad, que es, por supuesto ya no se discute, es mucho más rico y más productivo, pero sigue habiendo casos en los que no se puede, y también estaría bueno que se respete eso. Pero juntas, te aseguro, Gabriela, que modificamos el mundo. No, profe, yo De eso yo realmente, sí puedo dar fe porque me ha en la- pasado. en la vez que he realmente podido trabajar en codo a conjunto codo con- con una DAI te da muy buenos resultados. Y como dijo acá Mari también, no solamente los chicos con discapacidad, cada uno tiene un proceso particular de aprendizaje. y todos experimentan respetarlo. necesidades, todos las experimentan. Pero yo he tenido procesos que han sido realmente de un valor increíble que he podido trabajar. Lo que traigo a consideración es que todavía cuesta correrse de esta mirada inspiradora, lo que le decía la profe recién. Hay veces que la docente de grado siente que uno está tomando registro de lo que ella hace y sobre todo nos posicionamos en lo que hace mal, cuando acá lo que tomo la palabra de la profesora Mirta, lo que hay que hacer es construir. Hay una construcción conjunta que es mucho más valiosa porque cada uno hace sus aportes desde sus áreas, desde lo que domina y desde lo que sabe. Y también coincido con el profesor Héctor sobre que las nuevas generaciones tienen otra conciencia de empatía en relación a la discapacidad y a sus compañeros que tienen también alguna dificultad en el acceso al aprendizaje. Hay otra mentalidad y eso es, los chicos son así, los que mejor captan y los que mejores adhieren a cuando hay un niño o algún compañero que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, yo apelo al trabajo conjunto, apelo al trabajo de investigación conjunta también, y me parece que eso es lo más rico porque en el medio de todos estos fuegos siempre quedan los chicos. Entonces, ahí es donde hay que apuntar. Está bueno quizás quedarse con esa última foto de que quizás las infancias de ahora no son las infancias de antes, también porque tenemos espacios donde nos vinculamos, ¿no? Donde ya no hay ese efecto de segregación, pero también Mari trae la sensatez de se pueden combinar instituciones. Bueno, me parece que hay muchas preguntas que surgieron, pero sobre todo que en realidad si hay un cambio hoy en la infancia tiene que ver con que en un momento se disputaron los sentidos y se concretaron en normativas. No significa que la normativa haga per se solo, porque si después quienes estamos atravesados por ciertas matrices no empezamos a reconocer en realidad esos, Ali habló de prejuicios, pero quizás hasta son sesgos, no hay ni modo de, porque el prejuicio requiere una actitud, entonces alguien queda señalado, queda como sintomatizado. En cambio, por ahí son modos naturales de tener una simetría, un binarismo, este sí, este no, que es muy difícil hacer un movimiento. Pero también reconocer que cualquier movimiento que hagamos va a impactar tanto en nuestras vidas como en el futuro, como ocurrió en su momento en el 2006. De todos modos, si les parece, cierro acá con una invitación para el 2025. Aquí nos vamos a quedar celebrando el fin de año. Ay, 2026, yo ya me fui el pasado. Bueno, la cátedra, a partir de Secretaría de Extensión, suele hacer llegar invitaciones y tenemos nuestros canales de comunicación y visibilización de las distintas actividades que proponemos, y genuinamente insistimos en siempre estar pensando cómo construir una cátedra abierta. Quizás el webinario es algo que nos permite encontrarnos también por la posibilidad que nos da la digitalidad, pero también podemos apostar por ciertas presencialidades en 2026, y siéntanse invitadas o invitados a formar parte también de manera permanente y no solo como asistente, que en alguna medida son esas manos o esos lazos los que estamos intentando tejer, porque claramente somos solo una institución que necesitamos red para poder consolidar, aunque sea cierta
posibilidad de una pregunta concreta sobre la injusticia estructural. Y bueno, esto puede, aunque sea, tirar un hilo para que le podamos dar un marco y después impactar en la ciencia. Les agradezco un montón. Gracias Mirta, gracias Gabriela, gracias Meli que estás desde allí. Gracias. Gracias Lorena, nos vemos.